Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la Ateneo del día de hoy. Puesta al día, la presentación va a estar a cargo de la licenciada Silvina Huema. Silvina. Bueno, bienvenida a todos. Primero, gracias a los que están conectados o a los que se organizaron para tomar su tiempo y venir hasta acá. ¿Sí? Hoy nos convoca el Ateneo de Enfermería, titulado Enfermería en Cuidados Paliativos Pediátricos, un abordaje holístico. Mi nombre es Silvina Guaymas, soy licenciada en Enfermería, enfermera jefe de diagnóstico y tratamiento, y me enorgullece presentarles a la enfermera que actualmente pertenece al Servicio de Cuidados Paliativos. El título formal de Mercedes es licenciada en enfermería, pero a Mechi, como la llaman sus pacientes y compañeros del equipo de salud, le gusta definirse como enfermera holística. Se desempeña en el hospital desde hace más de 3 décadas, ingresando muy joven al servicio de neonatología, pasando luego a Hospital de Día Oncológico, y desde el año 2007 es parte de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Tiene una formación de posgrado en psico-oncología en el Instituto Pallium Latinoamérica. Se ha formado en terapias complementarias como Reiki, también terapia vibratoria. Es reflexóloga holística, instructora de mindfulness y practitioner en el sistema floral de Bach. Es doula de fin de vida, cursó especialización para el acompañamiento en procesos de duelo y diplomaturas de acompañamiento de fin de vida, tanatología asistencial y educativa. En su constante búsqueda de nuevos recursos se nutre con talleres sobre literatura infantil en relación con su especialidad, y desde hace algunos años continúa capacitándose en medicina narrativa y escritura terapéutica, ya que considera a las distintas disciplinas un aporte sustancial que le ayudan a enriquecerse, no solo profesionalmente, sino como persona en todos sus aspectos, incluido lo espiritual. Le apasiona lo que hace y es mamá de Melina. Hola, bueno, buenos días a todos acá. Gracias por este espacio para que podamos seguir hablando y difundiendo lo que son los cuidados paliativos pediátricos, lo que en lo personal me apasiona y que a veces está muy poco difundido. ¿Se escucha? Allá al fondo no escucha. No, se escucha. Listo. Ahora, ahora tampoco. Tampoco a mano. Como contaba Silvina, ¿cómo? Como contaba Silvina, ¿se escucha? No. Igual ahora les recuerdo que cuando ella termina todo de dar lo que presenta, hay unos minutitos que se van a poder hacer preguntas, tanto los conectados como los que están acá. ¿Sí? No, es que no está habilitado el micrófono. El micrófono es. O sea, para el interno hay que hablar fuerte. No sé si te lo prendo, pero el tema es que los que te van a escuchar mal son los de fuera. Ah, sí. Bueno, no sé si no vengan los del fondo más para acá, porque si no tengo que gritar mucho. Y Los de afuera van a quejarse de que no. Sí, sí. bueno, pero no sé qué dicen, pobre. No me gustaría que no escuchen nada. Bueno, decía que agradecía este espacio para poder difundir los que son los cuidados paliativos pediátricos, una especialidad tan necesaria y que a veces tiene tan poca difusión. Como decía Silvina, estoy en un hospital desde más de 3 décadas. Comencé en el servicio de neonatología, en el turno noche, 11 años. Pasé a hospital de día oncológico. Sí, empecé en búsqueda de la asistencia del control del dolor, de una muerte en mejores condiciones, ¿no? Y si bien amaba la neonatología, eso me fue llevando a ir cubriendo otros espacios. Y desde el 2007 estoy en el servicio en el que estoy actualmente. Quería eh, dedicarle esta
Ya esa frase, por eso estaba puesta ahí, porque la representaba, que veo, que pienso, que siento, ¿no? De alguna manera era resumir la observación, el pensamiento, ¿no? El razonamiento sobre lo que pasaba y qué pasaba con lo que sentíamos también, qué sentíamos en relación a lo que le pasaba al paciente y qué sentíamos nosotros en relación a lo que al paciente le pasaba. Era casi un ejercicio cuando había alguna persona nueva o cuando rotábamos con ella viendo pacientes. Así que todo mi agradecimiento a Puch. No cambió. No cambió. Sí, sí, ahí está. Un poco como definición de lo que son los cuidados paliativos pediátricos, hay varias definiciones, pero podemos decir que mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual, emocional, psicológico, desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y también durante el duelo. Algo que capaz que es interesante que se lleven de acá es que los cuidados paliativos no son solo para tratar el fin de vida, sino los podemos ver en cualquier etapa de la enfermedad del paciente. Y hay, un poco para mencionarlas, nomás hay distintas categorías donde uno puede centralizar las enfermedades, ¿no? Donde, bueno, en la primera estarían los potencialmente curables, condiciones para las que existe tratamiento, pero que puede fallar, como por ejemplo el cáncer y algunas cardiopatías. En la segunda categoría, las enfermedades sin chance realista de curación, pero cuya sobrevida puede ser prolongada significativamente mediante tratamientos intensivos que pueden habilitar largos periodos de actividad normal como la distrofia muscular. En el tercer escalón estarían, o categoría, las enfermedades progresivas sin chance realista de curación, con un deterioro progresivo desde o antes del diagnóstico. Las enfermedades metabólicas o neurodegenerativas. Y en el cuarto lugar, las enfermedades no progresivas pero irreversibles, con altas chances de causar una muerte prematura debido a las complicaciones. La secuela de un traumatismo severo o una encefalopatía. De acuerdo a eso, a veces va a ser mayor o menor la intervención desde el servicio de cuidados paliativos de acuerdo a la evolución de esa enfermedad o de los síntomas que vayan presentando. Los objetivos de los cuidados paliativos son el alivio del dolor y otros síntomas, después vamos a hablar un poco más de los aspectos de los síntomas. El confort, lograr el mayor confort, la mejor calidad de vida y la autonomía, a pesar del impacto que puede llegar a tener esa enfermedad grave, limitante para la vida, ¿no? Sobre todo, bueno, si uno piensa, por ejemplo, en los adolescentes, como una vida que comenzaba a ser independiente, se trunca con una enfermedad grave como las que tratamos, y entonces en todo ese contexto tenemos que tratar que a pesar de eso el paciente podamos lograr que tenga junto a la familia la mayor autonomía. No alargar ni acortar la vida, que es otra cuestión que también a veces es errónea, que piensa que cuando el servicio de cuidados paliativos puede aparecer, enseguida vamos a intentar acortar la vida. Y no es así, sino que acompañamos la evolución de la enfermedad, ¿sí? Teniendo en cuenta todos estos objetivos. Reafirmar la importancia de la vida, ¿no? Y considerar la muerte como un proceso normal. Esto que si uno lee los libros de cuidados paliativos lo encuentra como algo así como natural, normal. En pediatría es realmente difícil, es todo un tema a abordar, porque si bien es cierto que se mueren los niños, no estamos acostumbrados naturalmente a que los niños fallezcan. Entonces realmente es toda una tragedia en la familia. Y a veces, bueno, se repite eso que uno lee en los libros, a veces de lo que pasa en los libros a la realidad hay un abismo, ¿no? Brindar contención y apoyo al niño y su familia, y contención y acompañamiento en duelo. Nosotros acá en el hospital no tenemos una atención en duelo,
Sí quedamos en contacto con muchos de los pacientes que atendemos y cuando vemos que ese duelo se puede complicar, estamos en contacto con la Fundación Flexer, también hay otra fundación, Aiken, donde uno puede sugerir a las familias que ahí puede pedir ayuda profesional. Pero bueno, también quedamos en contacto un tiempo con las familias para ver cómo se encuentran, cómo están los hermanos, cómo están retomando su vida después de algo tan trágico como la muerte de un niño, ¿no? Siempre el trabajo en cuidados paliativos, bueno, como en pediatría, es en la unidad de atención, es el paciente y la familia o el círculo significativo, ¿no? Y tenemos así como una tríada importante que es el control de síntomas, el cuidado de los cuidadores, y el acompañamiento del paciente y su familia. Y dentro de los síntomas, capaz que uno cuando habla de síntomas el que más nos resuena es el dolor, y que es cierto, uno tiene que tener una buena evaluación del dolor y hacer todo lo posible para que este esté aliviado. Pero bueno, dentro de esos, el dolor está dentro de los aspectos físicos, donde puede ser el dolor, la disnea, los vómitos, la disminución de la autonomía, que hablábamos antes, ¿no? La capacidad funcional, que también se ve truncada con muchas de las cosas que le pasan a los pacientes, la alteración del descanso. Dentro de los aspectos psicológicos, la disminución de la actividad lúdica, tienen mayor ansiedad, tienen miedos que son múltiples, miedos por su imagen corporal, miedo a los procedimientos, miedo a los pinchazos, y miedo a la muerte en muchos casos, ¿no? Dificultad para la concentración, tienen muchas veces, uno cree a veces atendiendo a un paciente que su problema puede llegar a ser lo que uno ya está imaginando y probablemente ese niño lo que está pensando que con su dificultad en la concentración va a terminar siendo un mal alumno cuando era un alumno ejemplar y eso le causa preocupación, le causa angustia. Y la pérdida de control es algo que después lo vamos a retomar cuando veamos las otras terapias, es algo que está muy presente en los pacientes y en las familias, una enfermedad como las que vemos habitualmente, que atendemos en un servicio de cuidados paliativos, impacta y pierden el control absolutamente de todo, pierden el control de su cuerpo, pierden el control de su vida social, pierden el control de decir a qué sí, a qué no, y eso causa un montón de síntomas. Por eso está bueno pensarlos al momento de lo que le pasa a un paciente. Los aspectos sociales, los roles, cómo se modifican los roles, no solamente de los niños, los roles como alumno que eran de una escuela y ya no lo son, roles a veces los niños de 11, 12, 13 o de 8 cuidan al hermanito menor y al pasar a estar enfermos, al pasar a estar lejos, al estar internados, ese rol que tenían no lo pueden cumplir más y eso les causa angustia, les causa culpa y son todos temas a investigar y a acompañar y ver cómo uno puede hacer para aliviar. La imagen corporal, piensen en cualquiera de los pacientes que atienden, cuánto cambia la imagen corporal. Para mí un ejercicio muy interesante es ver cómo era el paciente antes de la enfermedad. Y ahí a veces tenemos un poco la idea de lo que le puede estar pasando. Realmente parecen ser otras personas. Utilizan sonda, están totalmente adelgazados, a veces están amputados, se les cae el cabello, eh, están sin ganas de hacer nada, están mucho tiempo en cama. Las escasas relaciones sociales, el dejar de ir a la escuela, una vez me pasó a mí en esta cuestión que ellos nos enseñan, ¿no? En plena pandemia se me ocurrió decirles esas cosas que uno a veces dice después, ¿para qué las dije, no? Se me ocurrió preguntarle cómo estaba viviendo ese aislamiento, que para nosotros era todo tremendo, era cuestión de vida o muerte, estábamos todos ansiosos, no sabíamos cuándo iba a terminar. El paciente me hizo, para mí es algo, no sé, ahora ustedes están viviendo algo que nosotros vivimos siempre, ¿no? Y bueno, fue un cimbronazo, ¿no? Darse cuenta a través de una pregunta, que para mí es una pregunta
le podía hacer a cualquiera, lo que me respondió con su realidad y fue así como medio como un cachetazo, que agradezco porque uno aprende de ellos. Bueno, la dependencia para el cuidado, como habíamos dicho antes, empiezan a depender absolutamente de todo, empiezan a depender de una silla de ruedas, de que los lleven al baño, de que los traigan al hospital, de darle la medicación, de que los despierten a la mañana, absolutamente de todo en muchos casos. Y los aspectos espirituales, que también son bastante dejados de lado, el sufrimiento, que después lo vamos a traer de nuevo, la reevaluación de las creencias, otra cosa que a veces uno no tiene en cuenta, pero muchas veces son pacientes muy creyentes, ya sean católicos, ya sean evangélicos, y que impacte una enfermedad de estas características hace que tengan una crisis de sus creencias, porque empiezan a pensar por qué me está pasando esto a mí, qué habré hecho yo, por qué me castiga. Entonces también son temas a tratar dentro de lo que es todo ese control de síntomas, ¿no? Que tenemos que despejarlo más allá del dolor. Y el sentido de la vida, ¿no? Algo muy central en la espiritualidad, que sobre todo se ve en los pacientes adolescentes o también se ve y uno lo puede hablar a menudo con los padres, ¿no? Dentro de los cuidados de enfermería, acá hago un poco una salvedad, ¿no? Que voy a nombrar estos porque hay otros que merecen como un PowerPoint aparte, o una charla aparte, como puede ser el uso de la vía subcutánea, el control de síntomas específicamente, hablar de específicamente control de síntomas, el cuidado, la higiene de los tumores ulcerados, algo que es un temazo muy difícil, tanto para llevarlo a cabo como para aprender a hacerlo, como para el que lo hace, para la familia y para el profesional. La sedación es otro tema aparte también, y el cuidado en fin de vida o el acompañamiento en fin de vida. Son todos capítulos aparte que merecerían hablarlos por separado, pero dentro de esos cuidados tenemos, bueno, el control de los síntomas, como hablamos antes, los cuidados de la boca y de la piel, valorar patrones funcionales de salud, nutricional, eliminación, qué actividad está teniendo, cómo es el descanso. Fomentar la seguridad y confianza para el regreso al hogar. Eso es algo que uno a veces no se da cuenta, pero cuando, sobre todo en el debut de las enfermedades, los pacientes y las familias están tal vez internados un mes, 2 meses, con algo que es un universo absolutamente nuevo y que cuando se tienen que ir a sus casas, están con mucho miedo, no solamente del paciente, se quieren ir, pero tienen sentimientos ambiguos, porque acá están seguros, lo estamos cuidando, ante cualquier emergencia estamos, si les duele le damos el analgésico o nos reunimos y vemos qué es lo que pasa. Y cuando saben que se van a ir a casa, se sienten muy inseguros. Y a veces si todo ese tema no lo charlamos y no lo llevamos a cabo y no lo abordamos, puede hacer que el paciente al día siguiente vuelva. Y vuelva porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque no supieron qué hacer ante un síntoma que no podían controlar. Bueno, la autoimagen, ¿no? Que son pequeños duelos, son esos duelos invisibilizados. Trabajar el duelo, por ejemplo, de la caída del pelo, como hablábamos antes, o el adelgazamiento o una amputación, ¿no? Trabajar qué les pasa con ese duelo que están atravesando, ¿no? Y trabajar la aceptación, la adaptación, validar las emociones que están teniendo. Bueno, tratar de que tengan el mayor confort posible dentro de ese cuadro que a veces uno lo ve y casi es imposible que pueda estar confortable, pero lograr dentro de esa situación el mayor confort que se pueda. El entrenamiento en la educación a los padres, ya sea desde cómo dar la morfina, los horarios, los mitos de la morfina. A veces la morfina alrededor, es un opioide que habitualmente utilizamos, tiene muchos mitos alrededor y hacen que haya todo como un rechazo a utilizarla, porque creen que causa adicción, porque se manda el corazón o porque es una medicación, se piensa específicamente para el paciente moribundo. Entonces, poder hablar de todas esas cosas, hacer educación con los pacientes
Incluso a veces nos pasa también educación con el resto de los profesionales también, porque también se dan en el resto de los profesionales. Y acompañamiento al niño y su familia. Yo tengo que aclarar que nosotros acá no tenemos un servicio específicamente de cuidados paliativos, con lo cual tanto yo como enfermera como los médicos del servicio funcionamos como interconsultores y vamos a las salas a ver distintos pacientes en distintas salas o de manera ambulatoria en la persona cuando están en el CAIPO, ¿no? Que es el Hospital de Día Oncológico. Y esto me parece también importante, que tenemos que cuidarlos, pero ser cuidadosos en no aumentar las molestias con los cuidados. No ensañarnos a veces cuando decimos, bueno, hay que, ejemplo, hay que rotar a tal hora y hay que hacer tal cosa y hay que ser cuidadoso y ver costo-beneficio, de acuerdo a la situación que esté pasando el paciente en ese momento. Si lo tenemos que rotar y justo no hacía 2 noches que no dormía y se durmió hace 1 hora, voy a esperar y va a prevalecer la importancia de que el paciente pueda descansar. Dentro de los elementos que dan seguridad a la familia, podemos mencionar la forma delicada como tratamos a sus enfermos, el grado de control de síntomas. Obviamente, difícilmente una familia pueda estar segura de cómo tratamos a sus hijos si no están los síntomas aliviados, ¿no? Si prevalece el dolor, si están con vómitos, si no puede dormir hace días. La educación continuada y sin prisa para mejorar sus cuidados. La información de la evolución de la enfermedad y sus complicaciones. A veces en enfermería nos pasa que los padres, por una cuestión por una cuestión de respeto, porque son tímidos o reciben la información médica, a veces porque la información médica y los resultados que tienen para darles son tremendos mazazos, y entienden hasta aquí nomás o no repreguntan y después nos preguntan. Entonces uno necesita saber en qué parte de la enfermedad está mínimamente, qué tratamiento va a recibir, qué consecuencias puede tener, y si no lo sabemos, lo averiguamos para poder después hacer esa devolución, que sacar de la incertidumbre a los padres hace también que se sientan más seguros y más tranquilos. Conocer, bueno, accesibilidad del personal sanitario, esto sobre todo cuando se están por ir de alta, que esto también lo hacemos en conjunto con los médicos, ¿no? Saber con qué salita cuentan cerca o qué hospital cercano tienen en caso de urgencia. Por supuesto, siempre lo quieren traer acá, pero a veces están a 1 hora y media, y si tiene una convulsión o si tiene un sangrado, ¿qué hacemos previamente? ¿Cuál es ¿qué le puede dar en ese momento? ¿Hay alguna medicación que se la lleve, que lo tenga claro, que lo lleve a lo más cercano y que después puede traerlo para acá? Pero eso también le da seguridad a la familia. Saber cómo acceder a los diversos recursos de ayuda, sanitarios y sociales, ¿no? Ayudarlos a pensar redes de apoyo, que a veces ya sean sanitarias, que puede ser la salita de enfrente o la que le corresponda por la obra social, o puede ser a veces la iglesia o la capilla de su credo, o puede ser la vecina. Demostrarles que son momentos en los que no está mal pedir ayuda y que no se queden solos. Y el reconocimiento de su trabajo, ¿no? Cuando una enfermedad así grave impacta en la familia, pasa que a veces los padres entienden que no, pareciera que todo lo están haciendo mal. Ellos están muy inseguros porque no son los mismos padres de antes, es decir, en definitiva son, y uno los tiene que volver a acercar a esos padres y volver a brindarles seguridad, pero tienen que reaprender un montón de cosas y reconocerle que lo que están haciendo hasta ahora lo están haciendo muy bien, hacen que tengan la suficiente entereza como para continuar, que no se tiren abajo y que piensen que no lo van a poder hacer. Pero bueno, pero es solo dolor físico. Sabemos que el dolor físico hay que evaluarlo bien, a ver, que tenemos distintas escalas, que preguntamos, repreguntamos, los chicos a veces se sienten re molestos porque preguntamos 20 veces las mismas cosas, cómo es, de qué características. Pero bueno, los síntomas, como decíamos antes, no son solo el dolor. Y acá aparece este concepto que
que no sé si acuñó la palabra, Cicely Sanders. Cicely, para los que no la conocen, nosotros personalmente, bueno, la amamos, fue una de las mentoras de los cuidados paliativos a nivel mundial. Los cuidados paliativos nacen en el año 1970 y pico, 67, creo, a partir de Cicely Sanders, que crea el primer hospice, que se llamaba St. Christopherson, en Londres. Y ella empezó a atender muchos pacientes en fin de vida, sobre todo eran soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó a ver que no era solo dolor lo que nos pasaba, y que ese dolor total, que muchos señalan como el síntoma más difícil de aliviar, tenía que ver con la parte física, con la parte emocional, con la parte espiritual y social. Y ella lo define como un dolor total que implica las diferentes dimensiones que modifican la percepción de dolor y la manifestación y la percepción del dolor, y que está integrado en el concepto de sufrimiento. Incluye los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Yo les quería leer de acá, porque veo que ahí no la puse, tal vez por no poner tantas diapositivas, pero una definición de sufrimiento que habla del estado específico de distrés que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del individuo y que continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado, o hasta que la integridad de la persona puede ser restablecida de una u otra manera. Y Eric Cassell, que es un médico de Estados Unidos que se dedicó mucho a investigar acerca del sufrimiento, dice que los que sufren no son los cuerpos, que son las personas, ¿no? Entonces, cuando uno les da con nuestro trabajo recursos de afrontamiento de esa vida que se quebrantó y lo que sienten como amenaza, lo que hacemos es ir disminuyendo ese sufrimiento, porque entienden que tienen herramientas como para poder afrontar esa amenaza. ¿Se entiende bien? Voy muy rápido. ¿Y qué otras herramientas tenemos para tratar a los pacientes? Acá les traigo a Ramón Vallés, que lo invito a investigarlo, a leerlo. Ya tiene como más de 90 años, es un psicólogo español que investigó mucho en cuidados paliativos, sobre todo de adultos, pero hay cosas que son similares en adultos y en niños, ¿no? Y él habla de una escucha que dice que escuchar es una de las habilidades más importantes que tenemos los seres humanos para ayudarnos. Escuchar, sin embargo, no es sencillo. Escuchar es un comportamiento activo. Para escuchar bien hay que hacerlo simultáneamente con los ojos, con el cuerpo, con la cara, con los gestos y con los sentimientos. Escuchar no es solo oír las palabras, es también oír los sentimientos, ¿no? Y además de la escucha, contamos con la comunicación, que no es una comunicación. Yo a lo largo de mi carrera profesional he recibido un montón de charlas sobre comunicación, que después me di cuenta que eran bastante malas, donde hablaban de un receptor, de un emisor, y que hablaban de la comunicación como si la comunicación en salud fuera la comunicación que tengo con el carnicero de la esquina, o con mi vecino al lado. Y Clara Valverde, que también les invito a que la busquen, es una enfermera que hizo el libro más hermoso de comunicación, por lo menos el que yo leí, y habla de que la comunicación terapéutica constituye un nuevo enfoque en los cuidados enfermeros, en el cual el centro de trabajo es el paciente, su narrativa, lo que dice y cómo lo dice, su experiencia de la enfermedad, del sufrimiento y lo que significa para él. Cómo el profesional escucha, atiende y dialoga con él sobre esa experiencia. La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece con el paciente a través de la comunicación es la base para poder llevar a cabo todos los otros cuidados de enfermería.
Y esto que yo lo relato acá, y bueno, Clara es enfermera, y bueno, yo soy enfermera también, lo pongo tal cual, porque además es un ateneo de enfermería. Esto es totalmente traspolable a los médicos y a otras profesiones también, ¿no? El libro es muy lindo, yo muchas veces lo he compartido porque lo puede leer cualquier otro profesional. Y la presencia, algo también bastante olvidado, sobre todo en enfermería, yo supongo que tiene que ver con la tecnologización, no sé si está bien dicho así, que vamos teniendo cada vez más, y la ultra especialidad que vamos teniendo en medicina, y que van dejando estas situaciones humanas lamentablemente de lado. Nosotros en la enfermería, en lo que es la taxonomía Nanda, que muchos acá saben de qué hablo, que es donde están los diagnósticos enfermeros y donde están los objetivos y las intervenciones, la presencia está como parte de la intervención que tenemos en un paciente angustiado, en un paciente que tiene miedo, porque nuestra presencia, como la de los médicos también, es terapéutica. Nuestra presencia da seguridad, saca incertidumbre, acompaña, ¿sí? Entonces se habla de la presencia de la enfermera, se ha definido como un intercambio integral y recíproco entre la enfermera y el paciente, que implica una conexión sincera y un intercambio de experiencia humana mediante la escucha activa, la atención, la intimidad y el toque terapéutico o el contacto físico, ¿no? La exploración espiritual, la empatía, el cuidado, la compasión y el reconocimiento de las necesidades psicológicas, psicosociales y fisiológicas del paciente. Bueno, ahí como verán tenía mucho color en el pelo, eso desde hace unos cuantos años atrás. Y bueno, acá un poco, yo estoy desde el 2007 en el servicio, y en el 2010 pasó algo, también junto a Gaby, mi compañera, a quien le mando un beso grande, no sé si está conectada, con quien compartí. Yo me olvidé de esta parte del inicio, perdón, que el servicio está funcionando. Una de las fundadoras fue la doctora Herm, desde el año 1992. Y que, bueno, hubo otras enfermeras, entre ellas Zulma, eh, Alicia y Gaby Núñez, con quien estuve muchos años trabajando. Ella se retiró a su descanso merecido en 2019. En el 2010 nos pasa que teníamos un paciente que se llamaba Alan, que tenía un tumor del sistema nervioso, y que a pesar de que teníamos todas las herramientas farmacológicas para ofrecerle, las teníamos, las estaba recibiendo, le ofrecíamos también salud mental. Había tenido fuera una mala experiencia con una psicóloga que le había dicho que lo de Amaña. Entonces no quería ver absolutamente ninguna psicóloga más. Y veíamos que su calidad de vida, de su cabeza estaba totalmente bien, pero iba perdiendo cada vez más funcionalidades, lo cual hacía que tuviera mucho sufrimiento. Y bueno, yo la verdad que en un momento sentí que se me acababan todas las herramientas. Y siempre pensé que la medicina que hacemos, a la que respeto y la que hago desde hace más de 3 décadas, en muchos casos, y sobre todo en los pacientes que vemos, se queda muy corta en un montón de cosas. Entonces ahí yo había hecho Reiki porque me gustaba, porque creo en este tipo de terapias también, y se me ocurrió ofrecérselas. Y hice algunos de los masajes como me salieron, porque tampoco había en ese momento todavía hecho nada específicamente afuera de masajes. Y bueno, y esa fue la frase del día siguiente, ¿no? Cualquier cosa, pero el Reiki, los masajes no se negocian. Eso que dicho así, para mí los testimonios de los pacientes, como vamos a ver después, son inapelables, tienen un peso de por sí, porque yo no los puedo reinterpretar, puedo reflexionar, puedo decir, pero es lo que ellos dicen, es así, los chicos además son sinceros. Y para mí fue un antes y un después en los recursos que tengo para trabajar con los pacientes y en el alivio que tienen los pacientes también, ¿no? Y bueno, y esas terapias las comencé a utilizar en consultorio, la verdad que muy poco, porque por una cuestión local no puedo evolucionar en consultorio,
Pero sí en las salas de internación, el trasplante de médula, las distintas UCI, y en las etapas, en cualquiera de las etapas de la enfermedad, tanto en el debut, en el tratamiento o en la terminalidad. A veces hay pacientes que lo vemos en las tres etapas. A veces, lamentablemente, habiendo un servicio de cuidados paliativos en el hospital, nos llaman muy tardíamente, cuando ahí se hace difícil porque es necesario poder vincularnos con los pacientes, y a veces, lamentablemente, no nos llaman también. Bueno, el Reiki como definición es una técnica de armonización y sanación que se nutre de la energía vital universal. Es simple y consiste en su transmisión a través de las manos del terapeuta y tiene como objetivo la búsqueda del equilibrio físico, mental y emocional. Por supuesto, cada vez que conozco un paciente, realizo la presentación, a qué me dedico, a qué servicio pertenezco, y hago averiguación de un montón de todas las otras cosas que estuve hablando antes. Y les ofrezco también estas terapias, explicándola desde el lugar que los síntomas, cuando uno no está relajado, cuando uno está nervioso, cuando uno está angustiado, son mucho más difíciles de aliviar. Y lo comprenden muy bien, incluso los más chiquitos. Son muy pocos que dicen que no. Y trabajo con música, también música después, muchas veces les paso, les dejo, para que también ellos puedan utilizar cuando uno no está, porque uno no está las 24 horas. Y eso también hace que puedan tener un poco más de control de todo ese descontrol que hablábamos antes, que pasó a ser su vida con el impacto de la enfermedad. Los cuencos o la terapia vibratoria, también ahí están los cuencos, pero el diapasón también. Dice Albert Ravenstein, que es donde me formé, él también vino acá invitado varias veces por el equipo de terapia integradora. Dice que los sonidos de los cuencos y sus armónicos sirven para equilibrar los planos físico, mental y emocional. Son profundamente relajantes y un seguro antídoto contra el estrés, ya que nos dan en pocos minutos una inmensa sensación de serenidad, actúan despejando la mente, destrabando bloqueos y emociones. El cuenco es como muy impactante, así que hay que usarlo a veces de a poquito, hacerle sentir el sonido, porque es como un sonido que te traspasa y a veces si uno no lo pone sobre aviso se pueden asustar. La reflexología es una terapia natural, complementaria, que estimula al organismo para que éste realice su propio proceso de autorregulación. Lo hace a través de la estimulación de las zonas reflejas de los pies y de las manos. Estas zonas reflejan tanto el aspecto orgánico como el psíquico de la persona. Eso es en la terapia, estaba trabajando con un paciente con una fibrosis quística. La foto de la derecha es el papá que me mandó. Me gastó, obviamente, me dijo, yo estoy haciendo masajes mejor que vos, estoy haciendo en mi casa, pero también eso indica que uno con pocas cosas que le dé, lo pueden hacer los padres en su casa y para ellos también es un cuidado más que pueden ofrecer cuando a veces parece que no es nada ya lo que podemos hacer con ellos. Bueno, y la foto de la izquierda me la sacó la paciente que era un osteosarcoma amputado, paciente de la doctora clínica. La meditación, ese dibujo tan lindo de una de las pacientes con la cual meditábamos, dentro de los beneficios, algunos, ¿no? Que calman la mente, reduce la ansiedad, la angustia y el estrés, relaja la tensión muscular, ayuda a tomar conciencia y estar atento, y promueve la autocompasión. Y esto es una foto de una intervención, esa es la UCI 72. Yo había trabajado con la paciente que estaba, creo, con un SIM 34, si no me equivoco, hace muchos años, y que bueno, lamentablemente cuando pasó la UCI a veces no tenemos mucho para hacer. Y yo iba a acompañar a la mamá y una vez le ofrecí, y por eso me di cuenta que había que ofrecerle mucho más a los padres, hacer unos 10, 15 minutos de una meditación, ahí mismo dentro del lugar donde estaba, ¿no? Y bueno, después me dejó un testimonio que para no hacerlo tan pesado, esto no lo puse acá, grabado, pero que por ejemplo me decía que a ella se le fue el dolor de cabeza.
Y no es menor que una mamá que está pasando por esa situación donde está a veces días y días que no descansa en una cama, sabiendo que su hija se puede morir, que se le alivie alguno de los síntomas, ¿no? Yo, si no le hacía eso y después le preguntaba, capaz que ni me enteraba que había tenido dolor de cabeza. Y bueno, y ellos escriben, ellos dicen, ¿no? Cuando empecé a utilizar todo esto, hice también parte de este recorrido, este camino, escritura terapéutica. Se lo hice un poco para mí y también para tener más elementos con los chicos. Y les pedí que con las terapias que vayan recibiendo, con estas terapias complementarias, después lo amplié para que escriban de lo que quieran y sientan, pero que me pudieran decir qué sentían, qué les pasaba, con sus palabras. Yo no era maestra, no me interesaba si tenía falta de ortografía, si estaba bien o mal redactado, si tenía continuidad, no quería un cuento. Y bueno, y ellos fueron diciendo, ¿no? Y para mí los testimonios son tienen una importancia para mí en lo personal muy grande, ¿no? Porque son inapelables los testimonios, porque son lo que ellos dicen, no es lo que yo le digo que dicen. Entonces, por ejemplo, en eso que está ahí, yo resumí abajo, me gusta mucho lo que me haces, porque me relaja mucho y se me van todos los dolores y puedo dormirme tranquila. Aprendí a conectarme con mi cuerpo, a aliviar mis dolores. Me enseñó a controlar mi cuerpo. Otra vez el control, algo que pierden absolutamente, ¿no? Como hablábamos antes. Bueno, ahí habla que es una leucemia linfoblástica aguda, dice otras cosas, yo como que resalté una partecita nomás. También me gustó la música, es una sensación agradable, me relaja y ayuda a olvidarme del dolor. A mí me gusta lo que me haces porque me relaja mis pies y me puedo dormir. A veces si no lo escriben, capaz que yo no sé si podían dormir o no dormir, porque capaz que cuando se lo pregunto no me lo dicen, pero después cuando lo escriben sí lo ponen. Cuando me hacen Reiki me relajo mucho, me distrae, me hace pensar en cosas lindas, me hace sentir bien, me ayuda a respirar mejor, me saca un poco la tristeza. Esta es la paciente, esa del osteosarcoma, que sacó la foto con una sola piernita. Yo sentí que me relajaba profundamente y que descansaba mental y físicamente, porque antes no descansaba cuando dormía. Esa es otra cuestión que también, si uno está atento y puede reflexionar sobre lo que nos dicen, una paciente muy querida, muy sentida, una de las cosas que le enseñó a Gaby también, es que nos dijo, ustedes preguntan siempre si podemos dormir, pero dormir no es lo mismo que descansar. No es lo mismo que descansar. Nosotros podemos dar algo para que duerma, probablemente iba a dormir porque recibió una medicación. Pero a veces si no duerme porque se relajó y se durmió, probablemente se despierte más cansada que antes. Entonces, ella lo dice acá, ¿no? Yo sentí que me relajaba profundamente y que descansaba mental y físicamente porque antes no descansaba cuando dormía. Empecé a meditar y la experiencia fue relajante. La música y los masajes también. Estaba estresada y cansada, pero relajándome me hizo bien y me pasó todos los dolores. Y miren los dibujos, ¿no? Me hizo con rulos y con el... Son geniales los dibujos. Ponen además absolutamente todos los detalles. El barbijo, si tienen sonda la ponen. Cuando Mechi viene a relajarme para olvidarme del dolor que tengo, y cuando termina de relajarme, me siento que estoy con un nuevo cuerpo. Me siento tranquila, sin el dolor y me gusta. La doctora, compartimos acá con la doctora. Muy expresiva es. También me gustó la música de Mechi, es una sensación agradable. Me relaja, me ayuda a olvidarme del dolor. Siento como si estuviera en un lugar súper tranquilo y gracias a eso me siento seguro de mis decisiones. Los masajes
son de ayuda y las charlas también. O sea, no es nada más que la técnica. A veces muchos creen que es la técnica nada más. Y yo utilizo la técnica como un recurso dentro de lo que es mi especialidad, que es la enfermería en cuidados paliativos, con todo el otro resto de las cosas que les estoy compartiendo. La relajación me hace sentir tranquila y sin miedos para cuando me tienen que pinchar. También me relaja la música, me hace olvidar de las cosas que me hacen sentir mal. Y lo más lindo es que los masajes de Meche junto con la música me dejan dormida. Esta era una paciente, estaba ambulatoria, que estaba en fin de vida, que la veíamos acá con la doctora Florencia en el Caipo. Y a veces uno ni se imagina lo que significa para los pacientes el venir al hospital, el trasladarse, el dolor que les provoca, la angustia de que son siempre malas noticias en ese momento, generalmente. Los tiempos de espera, dice Ramón Vallés, el psicólogo que les mencionaba antes, son tiempos de sufrimiento, y más en esos momentos. Y para ella, que pudiéramos hacer eso, que pudiéramos hablar, que pudiéramos hacer todo lo que teníamos que hacer en una visita, ¿no? En general son visitas donde lo ven muchas veces los oncólogos, en los clínicos, lo vemos nosotros de cuidados paliativos, y que pudiera quedarse dormida, era un golazo. Entonces lo pone ahí como algo a resaltar, ¿no? Y dice, lo voy a leer porque yo no lo puse, pero digo, ¿cómo relatan todo? Tengo 11 años, tengo una enfermedad que es un tumor, se llama RMS, o sea, radiomiosarcoma, la estoy luchando día a día. Ahora el tumor volvió a crecer. Los médicos están buscando una quimioterapia para que no crezca más el tumor. Por el momento vamos más o menos, porque primero una quimio que era de internación por 5 días, pero la quimio no funcionó. Los médicos ahora me están dando otra quimio. Hay que esperar. Si funciona para que el tumor se pueda achicar y desaparezca. Gracias a Mechi me siento más relajada y tranquila. Y pone ahí algo que yo resalté, que me parece maravilloso lo que resaltó. Confianza, es el vínculo de confianza el que necesitamos establecer, porque no es el toco y me voy, uno tiene que vincularse. Uno no se relaciona nada más, se vincula del afecto, del conocimiento, de un montón de lugares. La esperanza, siempre trabajar la esperanza, aunque sepamos que no hay esperanza de vida, hay un montón de otras cosas que pueden dar esperanza. A veces la esperanza para un niño puede ser llegar a la semana siguiente porque es el cumpleaños del hermano. Y es esperanza, trabajar la esperanza, eso. Amor, paz, recuerdos pone, ¿no? Qué significativo los recuerdos. Dice Galeano que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y la seguridad, otra vez aparece la seguridad. Miren cuántas cosas dicen en una cartita, ¿no? Algunas consideraciones sobre estas técnicas que son complementarias, no son alternativas, o sea, son totalmente, se utilizan junto al resto de las indicaciones, ¿no? El respeto y la empatía, avanzar de menos a más. Aunque uno aprenda afuera, uno afuera cuando aprende las técnicas, las aprende no en pacientes, las aprende en personas sanas. Cuando uno las tiene que traspasar al paciente, tiene que ser muy cuidadoso, porque no todo se puede traspasar. Por eso la adaptación de la técnica a la realidad, el pensamiento crítico siempre, la creatividad y el disfrute de lo que estamos haciendo. A pesar de que sea una especialidad como la nuestra, tenemos que encontrar el disfrute en lo que hacemos. Informarnos acerca de sus creencias, costumbres, culturas, saberes. Es una labor que a veces comienza con solo observar al paciente o su entorno. Miren esas dos fotos, una de una paciente muy querida en situación de terminalidad, y la otra es de una mesada de, creo que la UCI 72, donde están las drogas de reanimación al lado de una estampita. Cuántas cosas se juegan, ¿no? En algunas situaciones que pasamos. Y por supuesto, tener presente el elemento que más sigue revolucionando la medicina, la silla junto al paciente, que es de uso imprescindible, es un recurso económico, de acción inmediata, no es agresivo, no posee efectos adversos ni riesgo de sobredosis.
La silla hace que estemos a un mismo nivel, que lo podamos mirar a los ojos, que no estemos en una situación de superioridad, como muchas veces tenemos del equipo de salud. Hace algo que sea algo horizontal. Lamentablemente muchas veces nos olvidamos de la silla también. Que cada familia es un mundo, bueno, dice arriba está, y siempre nos entregan cosas que nos enriquecen. Recordad que cada paciente es una biografía y su singularidad. Y me gusta esto, que también es a partir de una enfermera. Ese dibujo se lo robé a Gaby, mi compañera. Me encanta, siempre lo uso y cuando no lo puedo usar así, lo dibujo para explicárselo a los pacientes o para explicárselo a los padres y lo entienden y les alivia un montón. Y este habla del cuadro de la izquierda, de la vida como un papel antes del diagnóstico, ¿no? Entera, completa, perfecta, todo bajo control. Una vez una mamá, preguntándole cómo se sentía con el impacto de la enfermedad, nos ilustró y nos dijo que era como que antes tenía una biblioteca muy, 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 muy grande y ella sabía exactamente dónde estaba cada uno de los libros. Y ahora era como que esa biblioteca se le había caído encima y no encontraba absolutamente nada. En ese miedo, en esa inseguridad, en esa incertidumbre están los padres, cuando muchas veces los atendemos, a veces durante mucho tiempo, están así, y a veces son los que tildamos también con, qué padre difícil, le pasan todas esas cosas. El papel roto, el papel del medio, es cuando le impacta la enfermedad y eso queda tan perfecto, queda así en millones de pedacitos. El paciente muchas veces desmembrado, literalmente. La familia separada, los hermanos, cada uno por su lugar. Y el papel compuesto, ¿no? El papel compuesto que probablemente nunca va a ser igual al primero. Y eso explicándoselo, lo llegan a entender y es cuando pueden empezar a apostar a rearmar el papel, este papel compuesto. Porque si no, lo que intentan todo el tiempo es querer volver a ser el papel del inicio. Y ahí es cuando hay sufrimiento, cuando uno se resiste todo el tiempo a querer hacer algo que igual va a pasar, porque el papel compuesto del final va a pasar. Nada va a ser igual que antes, después de una enfermedad como la que atendemos. Y bueno, y recordar que los cuidados paliativos no son muerte, sino todo lo contrario, que son vida, vida hasta el final y de la mejor manera posible. El perfil bueno, ahí no se nota mucho, el perfil de habilidades de una enfermera en cuidados paliativos, lo busqué en varios lados, no es autobombo, pero también esto se hace extensivo a los que trabajamos en cuidados paliativos o debería ser extensivo a los que trabajamos en cuidados paliativos. Tener conocimientos para evaluar necesidades integrales del paciente y su familia y desarrollar el plan de cuidados personalizado. Claridad en el objetivo de los cuidados. El tener claro el objetivo de los cuidados es fundamental, porque si no lo tenemos claro es algo que después nos hace dar contra la pared y también nos causa problemas porque nos sentimos frustrados. La empatía y compasión para proporcionar apoyo emocional en momentos críticos, la escucha activa que hablamos antes, la capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario. Trabajamos mucho en equipo interdisciplinario. Yo también participo muchas veces de la toma de decisiones, de decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico, de decisiones de distintos procedimientos. Y también hablamos de manera interdisciplinar muchas estrategias, ¿no? Y eso es lo rico, trabajar en equipo. Bueno, el pensamiento crítico y la autonomía, habilidades interpersonales y de comunicación para establecer una buena relación con pacientes, familiares, colegas y demás trabajadores del equipo de salud. Contacto físico, los pacientes necesitan contacto físico. Nosotros, yo en lo personal también con los pacientes, ¿no? Creo, siempre respetando lo que cada uno quiere, pero a veces es necesario, a veces el contacto físico nos abrevia un montón de palabras que podemos llegar a decir. Trabajo interior, trabajar nuestra espiritualidad, porque lo que les pasa a ellos, a nosotros nos lleva indefectiblemente
a nuestra historia, a nuestros dolores, a nuestras ausencias, a nuestras pérdidas, a nuestras enfermedades. El control de las emociones y el autocuidado, ¿no? Bueno, esta es la unidad de cuidados paliativos a la que pertenezco, más allá de este equipo que es al que pertenezco. Creo que pertenezco, y lo quiero aclarar acá, al equipo de salud que va más allá de y que está compuesto por todos los trabajadores del hospital, sin administrativos, sin camilleros, sin la persona que sirve la comida, sin el que limpia. Este equipo de salud haría agua todo el tiempo. O sea, necesitamos las especialidades, pero necesitamos también a todos los trabajadores. Y quería terminar diciendo que lamentablemente estamos muy poco reconocidos y estamos dando una lucha bastante seria, porque esto lo hacemos con mucha pasión, dejamos nuestra vida cada día en lo que hacemos. Queremos seguir haciéndolo de la misma manera, pero reconocidos como corresponde. Así que, bueno, con nuestros pacientes habrá cosas que no podremos hacer, pero sí podremos estar siempre, y ese será nuestro mejor hacer. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Tiene algunas sugerencias de lecturas? Bueno, este es el momento en el que si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta con respecto a cuidados paliativos. Yo solamente desde la dirección de enfermería agradecer por todo lo que hace Mechi, la conozco hace muchos años, de diferentes lugares donde fui pasando, particularmente me tocó muy cerca de lo que es el 74, paciente oncológico, así que nada. Y me quedé pensando en donde no puedes evolucionar en el consultorio. Así que nada, estaría pendiente para mí, así que lo tomo con eso para la brevedad que puedas evolucionar, porque me parece que este trabajo lo tienen que tener todos los pacientes. Así que nada, felicitarlos a todos, pero a todos mis colegas. Así que gracias. Hay preguntas por el Zoom, que una enfermera en particular de trasplante de médula quiere saber cómo hacer para formar parte del equipo de enfermería de cuidados paliativos, a quién se tiene que dirigir. Es una de las preguntas por el Zoom. Y otra de las preguntas que va dirigida quizás también a vos y al equipo médico es quién toma la decisión cuando un paciente tiene que pasar a cuidados paliativos. ¿Quieren contestar alguna acá de las compañeras médicas? No, yo creo que hay la importancia de... No, ¿se lo escucha ahí? Ahora te van a escuchar afuera. No me gusta hablar en público. No, digo que los cuidados paliativos no sean como un pase, ¿no? Como un puente hacia... Me parece que lo más importante de esta charla y de todo es de poder... el trabajo interdisciplinario, de poder, entre todos los integrantes profesionales que atendemos a los pacientes, poder detectar las necesidades que tienen los pacientes bueno, y entre todos mejorar la calidad de vida, aliviar los síntomas y quizás definir entre todos de manera interdisciplinarmente cuál es el mejor objetivo de cuidado o de tratamiento para ese paciente y que ni los profesionales ni los pacientes lo sientan como que pasa paliativos, porque eso a veces implica a veces otra lectura que nosotros no queremos que sea así. O sea, me parece que la importancia de eso, de que el paciente sea evaluado y seguido de manera interdisciplinaria y que todos podamos poner digamos, en conjunto la decisión de cuál es el mejor objetivo de tratamiento o lo mejor para este paciente. No sé si respondí la pregunta o no. Sí, me parece que sí. Y otra consulta también. Y con respecto a enfermería, bueno, bienvenidas todas las enfermeras que quieran. Sí, hay un par de enfermeras que preguntan cómo hacer para formar parte del equipo.
Y otra pregunta, que quieren que recuerdes de nuevo el nombre del autor del libro de comunicación, que les parece interesante, si lo podés recordar. Clara Valverde. Eso, y después en el chat lo que hay es, está Gabriela en el chat, está en el Dale un beso, decirle que la quiero. está presente por Zoom, y la verdad que hay palabras de agradecimiento y de reconocimiento a tu trayectoria en este hospital de muchas de nuestras colegas que han escrito palabras muy hermosas en el chat para vos, resaltan tu capacidad humana de tratar con los pacientes y te agradecen mucho esta presentación. Muchas felicitaciones por una presentación excelente. La mayoría de los mensajes son felicitándote y agradeciendo lo que has brindado durante estos años al hospital. Así Muchas que gracias. Y bueno, para cerrar, yo no, nada más que te conozco hace más de 30 años, Mercedes, y la verdad que ha sido un placer trabajar con vos. He aprendido a trabajar en el seguimiento de los niños en cuidados paliativos en sus distintas etapas, con vos y Gabriela, y nada más me han quedado gratos recuerdos, y decir que realmente tu trabajo es admirable y también nos fortalece a nosotros en el trabajo asistencial que hacemos día a día junto al equipo médico. Muchas gracias. Y damos finalizado el... Damos por finalizado la tarea. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Sí. No, igual sí. ¿Estás a dormir? Durmió la doña psicóloga, se me Conectaron a todos. Sí. No, nada, yo soy de salud mental y puedo dar cuenta del trabajo conjunto en equipo que Mechi nombró en varios momentos de la presentación, llegué un poquito más tarde, pero siempre cuento a otros pacientes cuando intentamos hablar sobre las terapias no farmacológicas que Mechi aplica. Yo les cuento anécdotas a los chicos y a las familias que una vez entré a las 11 de la mañana a una habitación de una sala de internación y toda esa habitación estaba oscura, todos durmiendo, 11 de la mañana, que es raro, vienen, te prenden la luz, ¿no? ¿Y qué pasó? Había pasado Mechi y Gaby, estaba Gaby todavía, habían pasado Mechi y Gaby un tiempo antes, habían hecho relajaciones y se habían dormido los cuatro, los pacientes y los acompañantes. Y digamos que es eso, digamos, lo uso como para contarles a los chicos las intervenciones no farmacológicas, la importancia, y también cosas como, por ejemplo, que teníamos un paciente, bueno, en etapa casi terminal, pero cuando venía, todavía ambulatorio a Icaipo, habíamos armado la estrategia, como dijo Mechi también en parte de su presentación, que Gaby y Mechi lo veían primero, que lo dejaban como en un estado de relajación para yo poder después con él, en ese estado de relajación, poder en una especie de asociación libre trabajar sus miedos o temas muy delicados que por ahí en otra situación el paciente no podía conectarse con eso. Entonces esas estrategias son realmente, digamos, necesarias e importantes para el paciente y para los otros miembros del equipo que nos vamos acompañando y complementando. Y después creo que a mí hay una imagen que me impresiona mucho, que por ejemplo con este mismo paciente, que ellas curaban el tumor ulcerado, y es el contacto real, o sea, el tacto con eso, con la enfermedad ahí, y en ese contacto con el paciente y con la enfermedad, con el dolor en vivo, es como llegar al alma del paciente en ese abordaje integral. O sea, a mí me parece un aporte único, específico, necesario, complementario y bueno, integral desde el... Pero bueno, siempre muchas gracias. Me parece que en esto, más allá de nosotros como equipo de paliativos, y veo muchos enfermeros que han compartido pacientes con nosotros, los enfermeros del CIM, los enfermeros del CAIPO, digo, el trabajo que se hace con la enfermería cotidiana y cómo nosotros nos ensamblamos a ese trabajo diario también es importante, así que gracias. Bueno, muchas gracias.